Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estamos en la séptima edición, en la séptima sesión de esta edición del seminario de procesos de despojo y megaproyectos en tiempos de la 4T. Hoy contamos con la presencia del doctor Samuel Yut, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Él va a hablarnos de los procesos de producción del espacio. Una de las cuestiones fundamentales dentro de los procesos precisamente de megaproyectos y de despojo tiene que ver con los procesos de producción, y no es inocente que se le llame proceso de producción espacial, tiene que ver también con un marco desde el que nos va a hablar Samuel. Y como siempre decimos, pues todo esto suma y es un debate y es un proceso de aprendizaje mutuo. Voy a leer una pequeña reseña de Samuel. El doctor Samuel Yult es originario de Bretaña, en Francia, radicado en Yucatán desde hace más de 15 años. Licenciado en Intervención Social por la Universidad de Burdeos, en Francia. Licenciado y maestro en Geografía por la Universidad de Rennes, también en Francia. Doctor en Geografía por la Universidad de Angers, también en Francia. Es profesor e investigador asociado de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán e investigador asociado al Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el nivel 1 desde 2017. Ha desarrollado una línea de investigación sobre las interacciones entre turismo y las sociedades locales en los espacios rurales de América Latina, entre otros en el Caribe continental. Socio fundador de la Asociación Mexicana de Turismo Rural, Amextur, asesor de la Unión de Sociedades Cooperativas Cosco-Mayab desde 2015 y miembro del equipo técnico de Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario desde 2019. Autor de más de 40 artículos de revistas, capítulos de libros publicados, coordinó la construcción del Atlas de Turismo Alternativo de la Península de Yucatán, que se publicó en 2015, y un cómic también muy interesante y muy recomendable, La otra cara del turismo en la Península de Yucatán, que salió publicado en el 2020. Autor de varias otras publicaciones y del vídeo documental Ekbalan, de la milpa al turismo. Muy bienvenido, Samuel. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo, por darnos tu visión. Nos conocemos desde hace tiempo. Samuel es una persona que trabaja con los territorios y desde el territorio, desde una aproximación crítica, y creo que eso nos va a dar mucha luz y nos va a ayudar en este seminario a tener unas conversaciones muy interesantes. De hecho, para el libro que sacará este seminario también tiene una propuesta, la verdad que es muy interesante, y contaremos con ella y con mucho gusto la uniremos. Sin más dilación, Sam, te dejo el uso de la palabra. Yo estoy aquí, cualquier cosa. Una vez más, muchísimas gracias en nombre de la UAM por estar aquí y por acercarnos a tu trabajo. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Gracias, Nacho, por la introducción, por la invitación. Una invitación que, bueno, viniendo de Nacho, pues forzosamente acepté, ¿no? Pero en estos tiempos de polarización y pues donde a veces pues nosotros actores de campo, no sé si exponemos siempre nuestro trabajo, pero yo, o sea, acepté la invitación, pero mire, bueno, tal vez, o sea, el trabajo que voy a presentar va a ser polémico, pero justamente creo que es uno de los retos de nuestros tiempos, ¿no? O sea, poder justamente dialogar, ¿no? Entonces, pues les voy a mostrar pues un trabajo, yo creo que al final unas reflexiones que son el resultado, pues sí, de un trabajo de base, de una sistematización, pues del trabajo que realizamos no solamente pues en trincheras académicas, pero también con actores sociales, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla, me van a decir si la ven, la voy a poner en como... Se ve perfectamente, Sam. Ok, de Y se acuerdo. te ve también a ti. Y ya, Nacho, te mandé ahorita unos vínculos que si quieren pegar en el chat, donde mandé pues diferentes vínculos a cuál voy a hacer referencia durante la presentación, pero pues no voy a ir más allá, ¿no? O sea, voy a intentar platicar entre 40 minutos y una hora. A veces pues el tema está tan apasionante que uno se queda desbordar por algunas anécdotas, ¿no? Entonces aquí les Perfecto, ¿no? pongo mi correo electrónico y la página de ResearchGate si quieren ver
algunos trabajos y reflexiones, ¿no? Y justamente, pues, para empezar, ¿no? Lo que les quería decir, ¿no? O sea, creo que la presencia en este seminario es también consecuente, pues, a un trabajo que realizamos con un equipo de colaboradores, ¿no? Y entre ellos, pues, citar forzosamente a la doctora Ana García de Fuentes en el CINVESTAB o Gustavo Manín Guardado en el CIESAS, que pues son colegas con cual compartimos en diferentes trincheras y al final, pues ya saben, las ideas circulan, ¿no? Entonces, pues este mismo espacio ha sido un espacio de reflexión y de discusión que ha fomentado intercambio y colaboración académica, ¿no? Y justamente, pues este seminario, Turismo, Globalización y Sociedades Locales, ha estudiado los procesos emergentes que rigen la vida económica, política, social y cultural de la península de Yucatán, ¿no? No duden en utilizar el chat si tienen preguntas, dudas, para que pues después justamente podamos responder. Y más que todo, yo creo que la riqueza de estos tipos de espacios es justamente poder interactuar, ¿no? Y pues a la par de este seminario, o sea, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Antropológicas, en una licenciatura en turismo, ¿no? Donde pues escogí hace varios años ya el enfoque de investigación, acción participativa, ¿no? IAP, que nos llevó justamente a la creación o a la co-creación de una unión de sociedades cooperativas que se llama COSHMAYAB, y que es una organización de segundo nivel que trabaja justamente la promoción, comercialización y capacitación de diferentes empresas cooperativas que se dedican al turismo comunitario, ¿no? Regresaremos sobre el concepto justamente en la última parte de la intervención, ¿no? Y eso nos llevó justamente a participar también en la creación y la animación de una red pues peninsular que se llama Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario y que integra pues 3 redes y 24 empresas sociales, ¿no? Como antecedente, ¿no? Y pues tal vez ya empezando por una pregunta que tal vez les va a parecer pues polémica, ¿no? Hasta irreverente, ¿no? O sea, el turismo justamente que, bueno, para mí es el objeto, uno de los objetos de científico que escogí para mi aproximación de investigación, pues preguntar si el turismo es un objeto científico central en las ciencias sociales, ¿no? Recordar, ¿no? O sea, estos datos, pues, que el turismo, pues, ocupa 11% de la población activa mundial, ¿no? O sea, al final son más de 10% del Producto Interno Bruto, o sea, acumulado justamente de todos los países del mundo, y podríamos seguir con estos tipos de estadísticas, ¿no? Pero que pueden parecer irrelevante también, ¿no? Yo a través de eso y como el título de la charla que no comenté, o sea, que propuse justamente procesos y escalas, pero propuse un subtítulo que va a estar más justamente la tercera parte, ¿no? Respuestas locales articuladas en un contexto de turistificación acelerada en la península de Yucatán, ¿no? Y entonces, pues, esta definición del turismo me parecía muy interesante justamente con estas nociones de escala, ¿no? Escala espacial y escala temporal, ¿no? El turismo, una actividad que se lleva a cabo afuera de los cotidianos, del cotidiano temporal, pero también afuera del cotidiano espacial, ¿no? Y una actividad, pues, que llevamos al final a cabo muchos de los que estamos aquí, supongo, ¿no? Pero uno de los retos, pues, justamente del turismo, y me voy a hacer referencia, pues, a dos textos, ¿no? Uno particular de Nathalie Raymond en 2004, ¿no? Un texto muy interesante sobre los integrantes que plantea América Latina el estudio del fenómeno turístico, ¿no? Donde ella planteaba justamente que el turismo podía ser un prisma de observación de las sociedades locales, ¿no? Y de las relaciones justamente, pues, entre clases también, ¿no? Tomaba un muy buen ejemplo en Monterrico, Guatemala, donde estaba mostrando las diferencias y las diferentes como cierres de espacio que podían existir justamente en una playa, ¿no? Sin que haya forzosamente una separación física o una pared, pero realmente, o sea, que las poblaciones a veces, pues,
son pues segregadas por ellas mismas, ¿no? Entonces, hacer referencia a este texto, pero también hacer reflexión, hacer referencia a un texto de Mathis Stock en 2021, ¿no? Donde él, pues, afirmaba la necesidad de pensar con y a través del turismo, ¿no? Esta actividad económica que al final, pues, está presente en muchos territorios, ¿no? Y también pues dar el tono, ¿no? O sea, a la charla, ¿no? O sea, también el turismo es esta ecuación, ¿no? Acumulación de capital y consumo de espacio, ¿no? Y retomar, ¿no? O sea, al final, un texto citado por Nogues, que decía lo siguiente, ¿no? El turismo siempre consume territorios, sea para facilitar el baño en una isla desierta del Pacífico Sur, cuando transforma las calles de una ciudad en un parque temático, gentrifica un centro histórico o cuando visita un parque natural. Este consumo de territorio despierta tensiones con las poblaciones locales por la apropiación y control de los recursos, porque, entre otras razones, transforma la tierra en suelo. Y entonces, pues por eso les propongo, o sea, el hilo siguiente, ¿no? Pues primero justamente centrarnos sobre, pues, escala y este abordaje regional, ¿no? Como la región escala intermediaria, y tomar el ejemplo, pues, de una región que yo he estudiado justamente en marco de mi tesis de doctorado ya hace 10 años, que estoy cerrando ahorita con justamente, pues, la traducción en español de este trabajo sobre el traspaís de Cancún Riviera Maya, y luego pasar a una segunda parte sobre los procesos turísticos en la península de Yucatán, ¿no? O cómo el turismo ha sido un eje de transformación regional, para llegar justamente a una tercera parte sobre turismo, megaproyectos turísticos y conflictividad, ¿no? O sea, platicando un poco de la relación que existe entre una organización de la sociedad civil que se llama Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario y como justamente, pues, este megaproyecto muy controvertido que es justamente el Tren Maya, ¿no? Entonces, empezar con estos juegos de escala, ¿no? Y ahí, pues, en esta lámina lo que pueden ver es cómo existen, pues, diferentes escalas para abordar lo que geógrafos, o sea, llamamos turistificación, pero que también, o sea, con otros tonos, pues otras disciplinas como la antropología o la sociología, pues podrían hablar de mercantilización, de folclorización, pues de disneyización de la cultura, ¿no? Entonces, partiendo de la escala mexicana, ven este mapa donde al final, en 2015, pues el sur-sureste concentraba un gran número justamente de empresas sociales que se dedicaban a este tipo de turismo que podemos llamar turismo alternativo, ¿no? Y cuando pasamos a la escala de la península de Yucatán, ya estaban más de 200 empresas sociales, ¿no? Más del 25% de ellas siendo fracasadas, ¿no? Luego, si pasamos a la escala del traspaís de Cancún Riviera Maya, y es la lectura que les propuse en marco de este seminario sobre la producción del espacio en esta región, ¿no? O sea, cómo justamente, pues, estos tipos de empresas son partes de alguna forma de lo que algunos autores llaman, pues, también el tsunami del turismo y el boom inmobiliario, ¿no? Hago referencia justamente al trabajo de los geógrafos Flores y Yannick Doño, que trabajan justamente en un colectivo que tal vez conocen que se llama Geocomunes, ¿no? Y podríamos bajar después a la escala de la región de Valladolid, ¿no? Donde siempre estamos más, o sea, estamos jugando justamente con las escalas, y ahí lo que vemos, pues justamente como alrededor de zonas arqueológicas y dichos pueblos mágicos, pues el turismo va ganando espacios, ¿no? Llegando a una comunidad, la comunidad de Ekbalam, ¿no? Donde justamente, pues ahí el turismo está ganando, pues, espacio hasta las casas, ¿no? Hasta las casas, y diría yo, pues, hacia los baños, ¿no? De diferentes habitantes que deciden, ¿no? Que ofrecen de alguna forma, pues, servicios turísticos, ¿no? Y, pues, llegar hasta una escala microgeográfica, ¿no? Donde, pues, algunas milpas, algunos traspacios, que son espacios productivos, pero también espacios como simbólicos, pues se vuelven también abiertos al turismo, ¿no? Entonces, pues este juego de escala
y que justamente pues, nos debe hacer reflexionar sobre pues, cuáles son las escalas más pertinentes para abordar este tipo de fenómeno, ¿no? Entonces, es donde planteo justamente la región como un concepto polisémico, ¿no? Haciéndome referencia pues, a algunos trabajos, ¿no? Como los trabajos de Whitesley, de Dollfuss o de Haguet, ¿no? Y Whitesley nos dice lo siguiente: la región es un espacio delimitado, una parte de la biosfera que se separa, se la pone en límites para estudiarla, ¿no? O, en otras palabras, pues un segmento diferenciado de la superficie de la Tierra, ¿no? Lo mismo, o sea, nos afirma Dollfuss, ¿no? Olivier Dollfuss, geógrafo también francés, que nos dice que es una porción organizada por un sistema y que se inscribe en un conjunto más vasto. Ahí vamos dialogando, pues tal vez con otros autores, y pienso en Peter Haguet, que él afirma que la región es una de las formas más lógicas y satisfactorias de organizar la información geográfica, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que esta región, y daré algunos ejemplos después, pues nos permite abordar la complejidad del territorio, ¿no? Pero también se puede establecer a distintas escalas, ¿no? Una escala más local, hasta una escala de alguna forma supranacional, ¿no? O sea, podemos utilizar el concepto de región, que es uno de los conceptos centrales en geografía, justamente para abordar diferentes problemáticas, ¿no? Y en este análisis regional, pues regreso justamente a estas relaciones interescalares, ¿no? Como les mostré justamente la definición del turismo, donde en el caso de este traspaís de Cancún Riviera Maya, que es una región que está ubicada atrás de este corredor, ¿no? De Cancún Riviera Maya, 150 kilómetros, pues hoy día de hoteles, ¿no? Más de 150 hoteles justamente all inclusive, pues se está teniendo justamente pues otra región turística, ¿no? Una región pues nodal, donde pues diferentes de estos nodos pues estarían justamente como Valladolid, podrían ser también Tirozuzco, Coba, como pues elementos centrales de esta región, ¿no? Y como esta región pues tiene vínculos, interconexiones de alguna forma de escalas geográficas, ¿no? Con lo global y con lo local, ¿no? O sea, es decir, que este fenómeno de turismo pues es una forma de globalización y tiene también repercusión en las escalas locales, ¿no? Entonces, en este traspaís de Cancún Riviera Maya, las dinámicas que lo definen están en función de los diferentes flujos e interacciones que se dan con relación al turismo, ¿no? Y ahí yo creo que podemos platicar de 5 tipos justamente de flujos, ¿no? Primero, pues estas políticas públicas globales, ¿no? Donde pues en gran parte la cooperación internacional a través de la UNESCO, de la OMT o de la ONU, pues justamente han ido pues aterrizando una serie de recursos, ¿no? Y eso desde los años 2000, ¿de acuerdo? Y se ha traducido justamente en una política de Estado en términos pues, de apoyo a la actividad turística, ¿no? O sea, en el fin del sexenio de Vicente Fox existían más de 50 ventanillas que otorgaban justamente financiamientos a proyectos justamente de dichos de turismo de naturaleza, ¿no? Entonces, como primer tipo de flujos, ¿no? Un segundo tipo de flujo, pues, es justamente el flujo de trabajadores campesinos que ha ido justamente, pues, navegando en esta región, ¿no? Una región representada ahí por Teresa Barrera, ¿no? O sea, con, pues, una gran biodiversidad, pero también, pues, muchos movimientos, pues, intra-regiones, ¿no? Un flujo de trabajadores urbanos también, ¿no? A escala nacional e internacional, ¿no? Trabajadores, pues justamente que en gran parte, pues se van de su comunidad a trabajar, pues de manera cotidiana, semanal o mensual, con regresos justamente que están variados. Hacia justamente pues los polos de Cancún Riviera Maya, ¿no? O sea, podrían ser pues el mismo Cancún, algunos hoteles donde justamente observamos pues centros de poblaciones que están doblados, ¿no? O sea, con localidades
localidades para el trabajador, y en la costa justamente pues los dichos pues lugares turísticos, ¿no? Pero también pues existe un flujo de capitales, ¿no? A escala nacional e internacional, ¿no? O sea, por ejemplo, pues los préstamos del BID que han permitido justamente pues realizar gran parte de la infraestructura como vial, entre otros, de Cancún, ¿no? Y pues estos flujos de turistas, ¿no? También que ya bien sabemos que Cancún es como el espacio como turístico mayor a escala mundial, ¿no? Perdón, de América Latina, ¿no? Entonces, creo que pues ahí hay algo como justamente interesante en términos de relaciones interescalares, ¿no? Donde vemos una región, pues que al final está conectada con el mundo, ¿no? Y que tal vez justamente antes de los años 70 y de la creación de Cancún, o sea, estaba lejos de ser el caso, ¿no? Pero también debemos agregar justamente a través de la historia, ¿no? Recordando más bien que existen desplazamientos del turismo de lujo a nuevos espacios, ¿no? Y cómo, de alguna forma, pues Cancún sigue siendo de moda por unos reinventos en los años 80, justamente después de eventos meteorológicos, ¿no? Y es donde justamente a mitad de los años 80, pues aparece esta fórmula del Spring Break, ¿no? También, y eso pues respondiendo, ¿no? O sea, algunas lógicas de las economías de plataforma, por ejemplo, cómo existe una reconversión de hoteles en departamentos, ¿no? Y por otra parte, y eso pues animará la última parte de mi intervención, ¿no? Cómo existe un surgimiento del turismo alternativo y la penetración del turismo en el mundo rural, ¿no? Entonces, y ahí tal vez voy a hacer referencia un poquito más al texto que les proporcioné, ¿no? Y esto me parece que estaba pues uno de los principales resultados de este trabajo, ¿no? Demostrar justamente cómo existía una producción del espacio en esta región que estaba muy diferenciada del litoral, ¿no? Y aquí para hacer esta lectura, pues movilizó a Henri Lefebvre, ¿no? Con un texto, pues, del 1974, pero un texto yo creo que es fundador por varios aspectos, ¿no? Y Lefebvre nos recordaba lo siguiente, ¿no? Que cada sociedad produce su propio espacio, ¿no? Al mismo tiempo que ese espacio producido por una sociedad concreta genera o produce cierto tipo de relaciones sociales. En este trabajo intentábamos mostrar con Ana García de Fuentes, perdón, cómo la producción del espacio estaba diferente en una comunidad rural de justamente de estos centros turistificados en la costa, ¿no? Donde pues uno de los principales como relaciones de inclusión estaba que en algunas comunidades, o más bien empezando por los litorales, pues los espacios públicos ya se volvían pues privados, ¿no? Ejemplos de las playas o de los accesos a la playa, ¿no? Cuando en escenarios comunitarios, pues espacios íntimos, espacios privados, pues se vuelven más públicos, ¿no? Justamente con la llegada del turismo, ¿no? Y en esto, pues tal vez justamente pues mostrar una cierta oposición en la construcción de estos tipos de espacios, ¿no? Entonces, la aportación de Lefebvre rompe con la idea del espacio como un contenedor, ¿no? Y seguiré sobre la siguiente lámina con estas ideas, ¿no? Y pasamos de la producción en el espacio a la producción del espacio, ¿no? Y para Lefebvre justamente existe y plantea tres diferentes dimensiones en la interacción entre la sociedad y el espacio, ¿no? Primero, el espacio percibido, ¿no? Y leeré, ¿no? Esta lámina, ¿no? Lo percibido no se refiere a aspectos simbólicos, sino a las prácticas reales y las condiciones materiales que hay en el espacio, edificios, vialidades y prácticas cotidianas, ¿no? Es el espacio construido a través de la historia por un grupo humano, ¿no? Eso como primer tipo de espacio, ¿no? Luego el espacio concebido, ¿no? Ahí estamos frente a un espacio abstracto,
construido en la mente de los planificadores, ¿no? De los tecnócratas que planean y que ordenan y diseñan el espacio, ¿no? Entonces, ahí sí el espacio entendido como contenedor, pero justamente él va más allá, ¿no? Y por fin el espacio vivido, ¿no? Y ahí es la representación que las personas crean en su mente de su espacio y se vincula a la vida cotidiana, las experiencias, la imaginación, ¿no? Y en este sentido, pues ahí, o sea, quería ilustrar ahorita los procesos, pues que tal vez la península de Yucatán ha conocido desde los años 1970 y la creación de Cancún, justamente sobre procesos turísticos en la península de Yucatán, ¿no? Y empezar justamente con la migración de trabajadores, ¿no? El primero y más importante impacto desde la creación de Cancún es la atracción de trabajadores que migran a Quintana Roo en busca de mejores condiciones de vida, como campesinos que se transforman en albañiles, pero también diferentes estratos de población urbana que acuden ante de la fiebre del turismo, ¿no? En 2010, 53% de la población total de Quintana Roo se declara nacida en otra entidad, ¿no? En Solidaridad y en Benito Juárez es más del 60%, ¿no? Y el mapa que están observando, pues justamente traduce estas cifras, ¿no? Esta migración hacia Quintana Roo tiene dos rasgos esenciales. Su procedencia mayoritaria, 74%, de los estados del sureste, particularmente de Yucatán, 34%, y de Campeche, Tabasco, Chiapas y Veracruz, que en conjunto aportan 40%, ¿no? Así como su carácter predominante indígena, que han sido señalados por otros autores, ¿no? Aquí quiero justamente pues citar y hacer referencia a Alicia Reclus, a Lucie Dufresne, a Magali Daltabuit, o a Liria Sierra y Bonnie Campos, ¿no? Que han hecho trabajos justamente sobre la costa de Quintana Roo, ¿no? Entonces, la migración indígena proviene en gran parte de los municipios ubicados en el traspaís del corredor Cancún-Riviera Maya, ¿no? Y ahí me centro sobre este mapa, ¿no? Las principales razones para migrar aún son la falta de empleo, los bajos salarios y el declive de la agricultura de subsistencia, que provocan que en un gran número de campesinos dejen sus pueblos para trabajar en la industria de la construcción y posteriormente en la hotelería y los servicios, ¿no? El mapa que tienen ahorita a la vista, pues justamente muestra la magnitud de esta migración rural urbana, que puede ser pendular o relativamente permanente, ya que mantiene fuertes vínculos con el lugar de origen, ubicado relativamente cerca, al que se envían remesas y al que se retorna en las fiestas patronales cada quincena, semana o incluso diariamente. Eso como primer fenómeno, ¿no? Como segundo fenómeno, pues podríamos hablar de los beneficiarios del desarrollo regional o también de la expansión territorial de los grupos económicos locales, ¿no? Y en este caso, el mapa que les estoy mostrando, ¿de acuerdo? Es el mapa de la economía, pues antes de Cancún, ¿no? Donde pues lo que podemos observar en este mapa, ¿de acuerdo? Es pues la distribución de la economía en la península hacia 1970, ¿no? Entonces, un valor de la producción industrial peninsular muy bajo, ¿no? Menos del 2% del valor nacional, ¿no? El estado de Yucatán ahí concentraba 68% con una actividad industrial relativamente más diversificada, ¿no? Y pues ahí destacaban por su volumen y amplió las industrias alimenticia, cervecera y enequenera, ¿no? Entonces, pues aquí con este mapa se pueden pues dar cuenta un poco de esta economía en 1970, ¿no? Luego, pues mencionar y tomar el ejemplo justamente, ¿no? Justamente del proceso a partir de la expansión del corporativo Abraham, ¿no? Una sociedad familiar que nació en 1947 con un local de venta de telas y que creció gracias a la venta de mayoreo durante los años 50 y 60. Y actualmente es uno de los principales grupos económicos del capital local de Yucatán. En 1975
instaló un supermercado en Mérida, San Francisco de Asís, hoy día se llama Super Aquí, y un almacén de importaciones en Cancún. A partir de 1979, incursiona en el ramo de la construcción con una planta trituradora. Inicio de lo que será el grupo industrial Procon, que abarca la producción de bloques, viguetas pretensadas, cal, agregado de concreto y vibroprensados. En el comercio de alimentos, además de supermercados, fundan en 1986 la comercializadora mayorista de alimentos Coma. En 1994 adquieren la franquicia de 7-Eleven para toda la península y en 2004 lanzan la cadena Willis de Mini Super, que instalan en barrios y pueblos de bajos ingresos. Incursionan también en la producción pecuaria con ranchos ganaderos para autoabastecerse. En 1981 incorporan al consorcio la distribución de motocicletas Suzuki. Así Abraham Daguerre, empresario, justamente el 7 de febrero de 2017, ¿no? Entonces, o sea, aquí nos damos cuenta, y en este mapa está claro, cómo justamente pues la creación del polo de Cancún y la extensión justamente hacia el sur fue también pues una oportunidad para justamente como empresarios originarios de Mérida, ¿no? Y aquí pues justamente pues empresarios de origen libanés. No mames. Sigo ahorita con otra idea, que es justamente la evolución de la infraestructura de transporte, ¿no? La península de Yucatán mantuvo un aislamiento histórico con relación al centro del país, ¿no? Hasta 1949, cuando comenzó la conexión por ferrocarril, la comunicación era por mar hasta Veracruz y la burguesía yucateca viajaba más fácilmente a La Habana o a Nueva Orleans. En 1959 inició la unión por carretera, pero era lenta porque no había puentes y el cruce de los ríos era mediante pongas. En la península existía una amplia infraestructura vial en la región de Nequenera y su conexión con el puerto de Progreso y con Campeche, mientras que enormes territorios de Campeche, Quintana Roo y del oriente y sur de Yucatán permanecían aislados, ¿no? Lo que vemos también en este mapa, ¿de acuerdo? Donde pues tenemos diferentes tipos de colores, ¿no? Los colores de carretera hasta 1970 en amarillo, luego en un color tipo como café entre 1971 y 1990, luego en rojo 1991, 2000 y luego pues casi en negrita las carreteras después de 2000, ¿no? Que principalmente es esta carretera de Cueta entre Nuevo Ixcán y justamente Playa del Carmen, ¿no? Entonces, pues ahí nos damos cuenta también cómo el territorio peninsular, pues se va estructurando, ¿no? Y hago referencia de nuevo al artículo que les hice seguir, ¿no? Pero también, o sea, observamos procesos urbanos, ¿no? Que podemos, pues, justamente hacer referencia a esta especulación inmobiliaria, que es un eje de la acumulación y reproducción del capital, ¿no? Forzosamente creo que hay que hacer referencia a la creación de Cancún, ¿no? Y recordar, ¿no? Tal vez en estas palabras, ¿no? Del director del Banco de México, Fernández Hurtado, justamente, pues, del por qué, ¿no? La creación de Cancún en este lugar, ¿no? Y en ese sentido, pues, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, pues, marca esta intervención, ¿no? El país del Ron estaba cerrado al mundo. Los turistas de la costa este de Estados Unidos abandonaron las playas cubanas. México podía conquistar estos viajeros porque Cancún también tenía la ubicación correcta, ¿no? Este tema de la ubicación que es fundamental muchas veces para entender justamente pues algunos pues espacios de diferentes índoles económicos, ¿no? Entonces el desarrollo del turismo a partir de Cancún genera una acelerada urbanización, particularmente en Quintana Roo, pero con efectos en el crecimiento de ciudades como Mérida y Valladolid en Yucatán. En 1970, Quintana Roo tenía una sola ciudad, Chetumal, con 23,685 habitantes, ¿no? Para 2010, la población urbana supera el 1,000,000 de personas y representa
más de 79% de la población del estado frente a 62% a nivel nacional. Uno de los procesos más significativos es la conurbación turística del corredor litoral Cancún-Riviera Maya. Su superficie urbanizada creció más de 1000% entre 1984 y 2016, cuando pasó de 36.3 kilómetros cuadrados a 407.2 kilómetros cuadrados, ¿no? Y eso pues lo vemos en esta figura, ¿no? Donde tenemos pues diferentes tipos de colores, ¿no? La superficie, el tamaño de la ciudad en 1984, en 2000, que es un color pues un poquito más claro, y el gris claro justamente pues en 2016, ¿no? Desde su origen, este corredor está definido por un modelo de desarrollo urbano basado en la segregación tanto funcional como social. Cancún se planeó como un centro turístico totalmente segregado de la ciudad de trabajadores para evitar la desagradable convivencia con los pobres que se registra en Acapulco, ¿no? Y cito justamente pues la tesis de maestría de Ana García de Fuentes en 1979, ¿no? Donde pues Ana en este momento hablaba de Cancún y el subdesarrollo regional, ¿no? Hace más de 40 años, ¿no? Esta noción de subdesarrollo. Si sigo y referente a eso también, o sea, evocar el proceso, pues, de municipalización, ¿no? Que no es más que una reestructuración político-administrativa, ¿no? Y que está vinculada a la turistificación del territorio peninsular, ¿no? En particular en Quintana Roo. El mapa que ven aquí, pues muestra justamente este proceso que con el nacimiento del estado de Quintana Roo en 1974 llevó a la creación de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos en 1975, a partir de las antiguas delegaciones. En los años 90, 4 nuevos municipios surgieron paralelamente a la turistificación del litoral: Solidaridad, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos, ¿no? Y diferentes autores documentan este proceso de municipalización, ¿no? Clément Marie Dichiro muestra, por ejemplo, cómo la construcción del municipio de Solidaridad, como el producto, y el medio, el reto en la transformación de relaciones entre la burguesía de Cozumel y la élite emergente en Playa del Carmen, ¿no? Y a la vez, entre los diferentes grupos políticos disputándose históricamente el control del Estado. Gustavo Marín en Tulum y Enrico Gómez en Bacalar atribuyen la creación de estos municipios a los intereses de grupos políticos y económicos locales, al papel de los heredatarios en la venta de tierras del litoral y al surgimiento de mafias agrarias, ¿no? Y creo que ahí nos damos cuenta, bueno, particularmente en Quintana Roo, cómo pues la creación de estos municipios está vinculado al turismo, pero también pues en el caso de Campeche, ¿no? O sea, la creación de Ceiba Playa va de la mano de la creación de un muelle justamente para acoger como cruceros un poquito al norte de la ciudad de Campeche, ¿no? Y eso pues justamente me lleva a platicar un poquito también de la turistificación de lo maya, ¿no? De la turistificación de lo indígena, ¿no? La península de Yucatán es la región de los mayas de tierras bajas, cuya impronta histórica y presencia actual, unida a su paisaje natural y su suelo kárstico, le confieren una identidad claramente diferenciada de la del resto del país. Según el conteo del INEGI en 2016, en la península vivían más de 4 millones de habitantes, de los cuales 20% eran maya hablantes. Es importante destacar que la presencia de la cultura maya en la vida peninsular y particularmente en el medio rural es significativamente mayor al indicador cuantitativo disponible, que es el uso de la lengua, y que un elevado porcentaje de la población mantiene esta identidad cultural aun si ya no utiliza la lengua. Entonces, el proceso de turistificación en la península de Yucatán comenzó en el litoral, pero se expandió rápidamente a las tierras interiores con el auspicio del turismo alternativo, ¿no? Y creo que podemos citar una fecha simbólica, ¿no? Que es justamente el 21 de diciembre de 2012, ¿no? El supuesto fin del mundo, como lo manejaron los medios de comunicación, ¿no? Y consagra justamente
la oferta del turismo rural y cultural, ¿no? Que puede ser, pues, conocimiento de la milpa, medicina tradicional, ceremonias mayas. Entonces, en un trabajo que habíamos hecho y que podemos ver aquí presente en el mapa, de las 153 empresas registradas, empresas sociales, ¿no? Regresaré un poco sobre este término en mi última parte, ¿no? De estas 150 empresas registradas, 38% estaban operadas por justamente mayas yucatecos, ¿no? Pero también a la par observamos, ¿de acuerdo?, una mercantilización de la cultura maya que es sinónimo en muchos casos de folclorización o de isleización, ¿no? Haciéndome referencia a unos trabajos de Juan Córdoba en 2009, ¿no? Que es una noción asociada a una privatización de los recursos bioculturales no exenta de conflictos latentes o manifiestos por el control de la tierra y sus recursos, ¿no? Eso lo veremos justamente en la última parte, ¿no? El surgimiento del turismo de experiencias en la Riviera Maya se materializa por el éxito del consorcio Experiencias Xcaret y sus parques temáticos, ¿no? Xcaret 1990, Xelra 1994, y en la Riviera Maya podemos citar Wet n Wild en Cancún 1997, Explore 2013, Xochimilco, ubicado justamente frente al aeropuerto de Cancún en 2013, ¿no? Pronto abrirá, o no, Xibalba, de la misma empresa, un parque subterráneo que une varios cenotes ubicados cerquita de Valladolid, en Yucatán, ¿no? Y en el traspaís, justamente debemos señalar, ¿no? El traspaís, aquí en esta región, pues justamente está como, o sea, en un SIG, en un sistema de información geográfico, podríamos sobreponer justamente esta antigua zona o espacio justamente donde viven, donde siguen viviendo los mayas de origen Krusov, ¿de acuerdo? Que son estos achurados rojos, ¿no? Y justamente, pues, hay una empresa que sí quiero citar, ¿no? Pues, el caso de Alternative, ¿no? Que en 2012 llevaba más de 50,000 turistas al año para practicar actividades de turismo de aventura, ¿no? Como rappel, tirolesa, kayak, ¿no? En dichas y como preocupantes, entre comillas, aldeas mayas, sin nombre específico, donde los miembros de las sociedades locales son parte del paisaje turístico, ¿no? Paralelamente, numerosas cooperativas dirigidas por campesinos mayas intentan competir con la oferta privada, ofreciendo de manera más auténtica la convivencia con su cultura y forma de vida, ¿no? Y aprendiendo en medio de grandes dificultades a ser empresarios. Unas pocas lo logran, muchas fracasan en el intento y otras apenas sobreviven, mientras en la práctica dependen de la milpa y otras actividades, pero esperanzadas en la oportunidad que les brindará el turismo. Y como último punto, pues ahí empezar a hacer esta transición sobre la última parte, con este mapa, ¿no? Turismo, conservación y conflictos socioambientales, ¿no? Donde claramente, pues el discurso internacional siempre ha relacionado el turismo alternativo con el paradigma de la sustentabilidad y con los espacios protegidos, ¿no? Ahí cito, pues, textos de la OMT y un texto también del arquitecto Ceballos Luzcarain. En la península de Yucatán, más del 30, más de como del 60%, perdón, de la península está bajo algún estatus de conservación, ¿no? Es decir, puede ser áreas naturales protegidas, como ven, reservas federales, estatales, municipales, son 22.9 de la superficie peninsular, o también este verde un poquito más claro en el mapa que corresponde al corredor biológico mesoamericano, ¿no? Que sería como otro 39.4 de la superficie, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que los beneficios ambientales del turismo alternativo se clasifican en pasivos y activos, ¿no? Los primeros contribuyen a evitar el cambio de uso de suelo en áreas destinadas a la conservación y con los predominantes a escala mundial, ¿no? Sin embargo, destacamos las actividades de recuperación de manglares emprendidas por los socios de cooperativas de turismo alternativo como uno de los pocos ejemplos de conservación activa relacionada con el turismo, ¿no? Por otra parte, existe evidencia de deterioros ambientales relacionados directa o indirectamente con el turismo. En la región destaca la erosión de playas por efecto de los huracanes y tormentas, pero sobre todo por la eliminación de la vegetación de duna y de las dunas mismas que exponen las construcciones
al efecto directo del oleaje, ¿no? Proceso muy grave en la costa norte de Yucatán. Aquí lo vemos materializado con estas líneas. Y también en Cancún. Otro grave problema es la contaminación del manto freático y del mar debido a las características de alta permeabilidad del suelo kárstico, ¿no? Esta contaminación tiene múltiples fuentes, herbicidas, pesticidas y grandes porcícolas, pero ella contribuyen de manera significativa las aguas negras urbanas de las ciudades turísticas ante la insuficiencia o carencia total de sistemas de drenaje y tratamiento de aguas. La modificación de los cenotes turísticos, dinamitando túneles de accesos y alterando su funcionamiento y entorno, es otro aspecto poco analizado hasta hoy. Además, está la acumulación de basura en las lagunas costeras de las pequeñas localidades de turismo en fin de semana, ¿no? Y para terminar, existe un problema de escala global relacionado con la contaminación por agroquímicos en los ríos de Centro y Sudamérica, ¿no? Que parecen ser parcialmente responsables del crecimiento de sargazo que cubre las playas del Caribe mexicano y que amenaza seriamente el futuro de la actividad, ¿no? Finalmente, y mediante una revisión pues, hemerográfica de los últimos años, pues exponemos que algunos de los sitios turísticos que han enfrentado o enfrentan conflictos socioambientales, ¿no? Relacionados con la tenencia de la tierra y el uso de los recursos naturales, ¿no? Y que como lo veremos en una última parte, pues ahorita en esta era de megaproyecto, pues está alzando de manera exponencial, ¿no? Quiero citar brevemente el caso de Olbosch, con la apropiación de la tierra ejidales, el caso de Romún, donde los pobladores impiden el funcionamiento de una granja porcícola de gran envergadura por el efecto contaminante en sus cenotes dedicados al turismo en el centro de la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, ¿no? Pero también podemos citar el caso de Punta Laguna, ¿no? Que está en el ejido Valladolid y que vive actualmente pues unas fuertes tensiones para unos cambios de uso de suelo para la realización pues de unos proyectos inmobiliarios, ¿no? Entonces, pues algunos, ¿no? Podríamos citar también el caso de Tulum, el caso de Bacaral o el caso de Tajamar, ¿no? Eso estaba en una foto del 2019, ¿no? Ahí nos daremos cuenta cómo va evolucionando esta problemática, ¿no? Y justamente, pues llego a esta última parte, ¿no? Bueno, me queda más o menos 10, 15 minutos de exposición para cerrar y poder empezar a dialogar. No sé si Nacho, pues pegar en el chat una serie de como de vínculos que te hice seguir, te los mandé a tu correo al ratito, ¿no? Y yo creo que podría ser de utilidad, pues para Estaba pensando los que me lo habían participantes. mandado por WhatsApp y yo diciendo, no, no llegó. No, te los mandé por correo electrónico, a tu correo institucional. Sale. Para ilustrar, pues, esta tercera parte, o sea, esta fotografía, ¿no? Que tomamos por dron en un documental que acabamos de realizar con unos compañeros geógrafos, de un documental que se llama Mayapolis. Espero que salga en enero o febrero de 2023 y que se pueda justamente, pues, proyectar en diferentes partes, en la península, por supuesto, pero también en la Ciudad de México, ¿no? Y pues en esta fotografía, pues algunos dirían, pues no veo nada, ¿no? O sea, veo pues la vegetación verde, algunos dirían el monte, pero más allá, pues sí estamos observando pues 3 camiones, son justamente pues camiones de 60 personas de la compañía Xcaret. Y bueno, estábamos en el borde de la carretera y decidimos levantar el dron porque nos pareció extraño que un camión entraría justamente pues en una vía de este tipo, ¿no? Y levantando el dron, vimos como el primer camión se iba pegando a un segundo camión y levantando más el dron, como había 3 camiones, ¿no? Entonces, pues aquí, entre 100 y 180 turistas que están en el mismo tiempo en un cenote, ¿no? Entonces, pues es algo, pues bastante como, diría, preocupante, pero también que cree, pues, una interlocución, ¿no? O sea, en el sentido de que, wow, o sea, ¿cómo 180 personas pueden estar en el mismo tiempo en un cenote, ¿no? Pero bueno, daré las respuestas un poquito más adelante, ¿no? Esta última parte, pues justamente la centré sobre las respuestas de actores del turismo comunitario justamente frente a este megaproyecto, ¿no? Y creo que hay que definir justamente pues el turismo comunitario que está vinculado a un libro donde justamente Nacho acaba de pegar el vínculo que es como cuando uno somos varios,
rostros y voces del turismo comunitario en la península de Yucatán, ¿no? Y como red horizontal de conocimiento con los compañeros intentamos definir justamente qué estaba el turismo comunitario, ¿no? No solamente pues el turismo comunitario estaba como desde una perspectiva académica, pero también, o sea, un sistema de autodefinición, ¿no? Y había 3 elementos que nos parecen, pues, justamente no negociables cuando definimos el turismo comunitario, ¿no? Primero, existe una propiedad social de la tierra, del equipo y de las infraestructuras, ¿no? Luego, una toma de decisiones colectivas y un reparto equitativo de los ingresos, ¿no? Y por fin, pues existen procesos horizontales y solidarios de adquisición de capacidades y profesionalización de servicios, ¿no? Entonces creemos que hay que ir más allá de los intentos empresariales de apropiación y cooptación, así como de discursos oficialistas, ¿no? Para construir realmente, pues colectivamente, caminos para afianzar y fortalecer la base comunitaria, ¿no? Entonces, en eso, nosotros pues, proponemos, ¿no? Transitar o sea, estas 4 palabras claves son muchas veces utilizadas por las mismas políticas públicas, entre comillas, ¿no? O sea, este tipo de turismo va a traer el bien socioeconómico, pues nosotros creemos que hay que tomar en cuenta justamente que el turismo es un medio de vida en marco de una pluriactividad rural, ¿no? Pasar de sencillamente el servicio, de la servidumbre, a justamente pues el intercambio entre pares, ¿no? Donde predomine la autenticidad y la horizontalidad del encuentro, ¿no? De la valorización cultural al reconocimiento de procesos históricos de construcción de identidad territorial, ¿no? Y por fin, pues navegar de del conservacionismo ambiental al manejo tradicional de nuevos esquemas de aprovechamiento del patrimonio biocultural, ¿no? En este sentido, y como les había comentado, ¿de acuerdo? Nosotros pues intentamos, o sea, después de haber realizado este atlas de turismo alternativo en 2015, que estaba una fotografía al final de 2013 de este sector, de la economía social, o sea, entender justamente pues cómo funcionaba estos tipos de organizaciones, ¿no? Y rápidamente pues intentamos a través de este pequeño esquema y haciendo pues un modelo, pues entender que muchas de estas empresas no respondían a lógicas de la economía social, ¿no? Y por eso pues en nuestro esquema hicimos como 2 ejes, ¿no? Pues al final, o sea, son empresas y aunque son empresas de la economía social y solidaria, pues responden a una lógica de viabilidad económica, ¿no? Y yo creo que esto pues es difícilmente discutible, ¿no? O sea, pero lo que sí es discutible son justamente cómo definimos diferentes indicadores de la economía social, ¿no? Entonces, aquí tomamos pues algunos, como la propiedad colectiva de los medios de producción, la toma de decisión colectivas, ¿no? Haciendo referencia pues justamente a los trabajos de Ostrom, o la economía distributiva o no acumulativa, ¿no? Haciendo referencia a un trabajo, y en particular aquí lo tengo, o sea, un trabajo coordinado por Boris como Marañón Pimentel, sobre justamente la economía social en México, ¿no? También, pues, hacer referencia, pues, a un catedrático que conocen en su casa de estudio, que es Armando Bartra, ¿no? Que justamente evocaba la reproducción ampliada de la vida y la responsabilidad ambiental, ¿no? Y en eso, pues, determinamos como 4 escenarios, ¿no? El escenario de la economía social, que en este momento representaba pues, ni 25% de nuestro como universo de trabajo, pero donde también observamos los esquemas de privatización. No me voy a detener ahorita porque lo puse un poquito más adelante, pero sí observamos también muchos casos de fracaso, es decir, pues ahí habíamos rastreado financiamientos que estaban otorgados para algunos justamente emprendimiento, y cuando uno pues llegaba al emprendimiento, pues ni rasgaba, o sea, ni presencia de este emprendimiento, ¿no? Y por fin, pues lo que podemos llamar paternalismo asistencialismo, es decir, a empresas sociales que dependen pues del subsidio como gubernamental, ¿no? Que en el caso, pues justamente de la cuarta transformación, hasta la fecha no ha existido, ¿de acuerdo? Tipos de apoyos justamente a este sector como tal.
Lo que sí hemos estado observando últimamente, eso es un mapa que realizamos en 2021, ¿de acuerdo? Es como varias de las empresas se conformaron en segundo o un tercer nivel, ¿no? Y aquí son los diferentes puntos, ¿no? Entonces estamos todavía en el sector del turismo alternativo y lo que estamos observando, estas redes colaborativas, pues ahí están en el número de 7 al mínimo, ¿no? Pero son más de 50 empresas sociales, justamente, que están organizadas de tal manera pues como a tener un acceso más directo al mercado a través de mecanismos de promoción y de venta y también la capacitación de sus miembros, ¿no? Y justamente empezando a trabajar con estas redes es donde, pues, y ahí lo planteo, ¿no? O sea, cómo pues al final Tren Maya y turismo comunitario pues parece ser hoy día todavía una ecuación insoluble, ¿no? O sea, en los tiempos del proyecto, pues todos están evocando en este momento el 16 de octubre, ¿no? Que supuestamente es una de las fechas donde pues los derechos de vías ya estarán pues todos resueltos o justamente pues numerosos heredatarios y pequeños propietarios pues van a ser indemnizados justamente por el Estado, ¿no? Entonces, o sea, lo que intentamos representar en este mapa estaban las regiones de atención justamente del INPI, que estaban las regiones donde se realizaron justamente pues estas consultas, ¿no? Que a veces, o bueno, no a veces, ¿no? Pero cuando leímos justamente reportes oficiales o justamente información oficial, pues fue la consulta más importante que se llevó en México. Ojo, yo no lo afirmo, yo solamente, o sea, les digo lo que he leído justamente sobre esta supuesta como más grande consulta nacional, ¿no? Pero entonces lo que intentamos pegar nosotros de nuevo son estas redes colaborativas, ¿no? Que planteamos, ¿no? Y pues luego va a la par esto del mapa siguiente, ¿no? Donde lo que observamos también es un aumento de la conflictividad y de los conflictos socioterritoriales en la península de Yucatán, ¿no? Para realizar este mapa, o sea, nos dirigimos justamente y hicimos talleres con estas 7 redes, colaborativas. Entonces, estaban más de 50 empresas que estaban representadas. Pudimos entrevistar a más de 80 personas y llegamos justamente a este mapa de conflictividad, ¿no? Donde pues observamos diferentes conflictos y donde pues partimos al final de la actividad turística en comunidades rurales organizadas, ¿no? Entonces, ahorita si vamos sobre los tipos de conflictos, pues gran parte de ellas, como lo pueden ver, son conflictos que están vinculados a la venta de tierras, ¿no? Regresamos, ¿no? A estos procesos de especulación inmobiliaria. También, pues, temas ambientales como la contaminación, lo que llamamos ineficiencia gubernamental, que a veces estaba en programa. Tomo el ejemplo de un programa del Estado de Yucatán, de la Secretaría de Fomento Turístico, que se llama Aldeas Mayas, justamente, donde, pues, existe una gran incertidumbre no solamente sobre la propiedad social, pero más que todo sobre quién va a llevar a cabo la actividad turística en la comunidad, ¿no? ¿Cuál va a estar el rol justamente de los actores de la comunidad en este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, pues aquí se pueden dar cuenta de estos diferentes tipos de conflictos, ¿no? Y eso nos ha llevado justamente a reflexionar sobre cómo hacer una radiografía de un conflicto, ¿no? Porque hablábamos nosotros al principio, pues, de conflicto cuando a veces, pues, estaba amenaza, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, pues, que había una primera fase que estaba la amenaza, muchas veces vinculada a una inversión pública o privada y que nos llevaba a una afectación ambiental o comercial. Luego, pues, sí podíamos hablar de conflicto en una segunda fase que se podía resolver o no. Y luego una tercera fase vinculada a la negociación para llegar, y ahí para estar claro, en la península de Yucatán, en muy pocas ocasiones, a fenómenos de resistencia, ¿no? Entonces, o sea, la resistencia, el caso, por ejemplo, de los compañeros de Romún, ¿no? O sea, de los cenoteros de Romún, que se están, pues, uniendo y que siguen, pues, en el pie de la lucha para justamente
que sea cancelada la apertura de la Mega Granja Papo, ¿no? Entonces, ahí sigo sobre esto, ¿no? Lo que hemos observado también, y eso es un trabajo específico sobre cenotes, ¿no? Son los procesos de privatización, ¿no? Donde aquí, o sea, podemos oponer una privatización formal a una privatización encubierta, ¿no? Esta privatización formal pues se puede referir a tres, o sea, tipos de privatización, ¿no? Una que es por compra directa de la tierra para el desarrollo turístico, ¿no? Una segunda que es una expropiación por parte del Estado, ¿no? Y ahí pensó en los cenotes de Tzinut, perdón, que están ubicados en el municipio de Valladolid a 5 minutos como al oeste como de la cabecera municipal, donde pues esos cenotes han sido expropiados en 2007 bajo un decreto, justamente estaba el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, y poco tiempo después, pues entra el Patronato Cultur, y el Patronato Cultur, de acuerdo, que es una forma de sociedad de economía mixta que gestiona los paradores justamente de algunas zonas arqueológicas y otros patrimonios del estado de Yucatán, pues observamos una concesión a una empresa privada, ¿no? Y luego, pues una privatización que se extiende sobre el contexto de tierras beneficiadas por la valorización turística, ¿no? Ahí el ejemplo, por ejemplo, en este momento, de la localidad de Ekbalam, que está ubicada pues cerquita de la zona arqueológica de Ekbalam, 25 kilómetros al norte de Valladolid, donde pues la localidad se ha vuelto pues turística de alguna forma a raíz de la cercanía de la zona arqueológica, y donde pues varios avecindados han aparecido, o bueno, los compañeros heredatarios, que están 26, pues han vendido diferentes parcelas justamente a vecindados que están abriendo pues negocios turísticos en el seno de la comunidad, ¿no? Entonces, una cierta privatización, ¿no? Luego, la privatización encubierta, ¿no? Como procesos ocultos de transferencia, ¿no? Aquí un ejemplo en la costa norte de Yucatán, que es el caso de la sociedad cooperativa Sayachulet, que sigue existiendo, pero que no tiene los cooperativistas que la crearon, ¿no? Porque a ellos en 2006 se acercaron unos empresarios de Nuevo León, ¿de acuerdo? Para realizar pues actividades dudosas, ocultas, o como los queremos llamar, y que compraron, o sea, los derechos de la cooperativa, ¿no? Entonces, no se disolvió la cooperativa, pero cambiaron de alguna forma los cooperativistas y son gente de fuera de la localidad, ¿no? Pero también por el surgimiento o evolución de la propia cooperativa hacia criterios de funcionamientos más corporativos, ¿no? Algunas cooperativas pues ya no funcionan forzosamente de una manera horizontal, pero más bajo una forma gerencial, ¿no? Y vertical, ¿no? Y por fin, pues mecanismos de subordinación que podríamos llamar outsourcing. Un ejemplo claro es el caso de la empresa Alternative, que está ubicado en Playa del Carmen y que trabaja en algunas comunidades justamente del Traspaís, el caso de Pacchen y Tres Reyes, ¿no? Que están ubicados en esta carretera entre Coba y Nuevo Ixcán, y donde lo que observamos es que esta Alternative pidió la creación de una sociedad de producción rural, y al final esta sociedad de producción rural es sencillamente pues una sociedad pantalla para emitir pues facturas, ¿no? Porque, o sea, los miembros de esa sociedad de producción rural han debido firmar un acuerdo de exclusividad, como cual no pueden traer turistas por sus propios medios. Deben ser solamente pues a través justamente de los turistas que vienen a través de Alternative, ¿no? Entonces ahí tienen pues un ejemplo de estos procesos de privatización, ¿no? Pero justamente, y para ir cerrando, quería pues llevar un poco estas ideas también, ¿no? O sea, cómo pues sí estamos frente a una acumulación por desposesión, pero también algunos espacios de esperanzas, ¿no? Citando pues a David Harvey, para una población que está atrapada en el turismo, ¿no? Entonces, yo creo que la acumulación por desposesión permite interpretar los ajustes espaciotemporales como las soluciones neoliberales del capital para enfrentar las crisis recurrentes de sobreacumulación, ¿no? En este sentido, la penetración del turismo a los espacios rurales de la península amplifica claramente los múltiples mecanismos en que se expresa este proceso, destacando diversas formas de apropiación y mercantilización de los derechos colectivos de propiedad y uso de los recursos, ¿no? Pero al mismo tiempo, David Harvey esboza
estos espacios de esperanza, ¿no? Como un nuevo tipo de pensamiento utópico que denomina utopismo dialéctico y reenfoca nuestra atención en los posibles diseños para un mundo más equitativo de trabajo y vida con la naturaleza. Es en este sentido que queremos analizar la construcción de respuestas creativas desde los emprendimientos campesinos para ser capaces de permanecer en este difícil contexto, ¿no? Citando a Arve de nuevo, ¿no? Y pues citando, ¿no? Un trabajo que a mí, pues los que están interesados justamente sobre el turismo y en la península de Yucatán, pero más allá, o sea, el trabajo de la antropóloga Matilde Córdoba Arzárate, ¿no? Que ella pues está en la Universidad de California, en San Diego, en la UCSD, y les voy a mostrar como la portada de su libro y invitarles, ¿no? Esta lectura, donde ella muestra muy bien la ambivalencia de esta actividad económicas, ¿no? O sea, los dilemas morales, políticos, ecológicos y cotidianos que surgen cuando la gente se encuentra atrapada en el turismo, ¿no? Y justamente quería terminar por estos testimonios, ¿no? De actores atrapados en el turismo, ¿no? Si queremos detener la migración con estos proyectos, es que para los jóvenes no es bueno, ni para nosotros, para el pueblo, porque cuando se van y luego regresan, ya regresan maleados, vienen con adicciones a alcohol, drogas, también la delincuencia. Y eso no lo queremos aquí. Por eso ya no queremos que se vayan y por eso es importante que aquí se les dé trabajo para que se puedan quedar, ¿no? Eso estaba un socio justamente de Unahilek Balam en una tesis que pudimos codirigir en 2016, ¿no? Y luego otro testimonio de una socia, de una empresa social que se llama Shiat, en Señor, en el municipio de Felipe Cario Puerto, ¿no? La gente no está llegando. Entonces nos veíamos a la cara y nos decíamos, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? No sé, nos va todavía esta fe de seguir en el tema de ecoturismo, pero en lo que llega tenemos que buscar cómo hacerle para tener una economía en nuestra familia. Ahorita, como que lo vemos ya más lejos, esa oportunidad de que siga creciendo la organización. Y justamente, pues terminando, pues platicando de esta Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario, ¿no? Que nace antes del Tren Maya, para meter fin pues, a una eventual polémica que al final, o sea, los actores siempre están cooptados por el Estado, tanana, tanana. Justamente donde pues estos actores, a partir del 2016, la creación de diferentes redes, pues van articulando justamente para la creación de esta Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario, ¿no? Y que les lleva a un momento dado a dialogar en el seno de la alianza de qué relación vamos a tener con el Tren Maya, ¿no? Y ahí o sea, había tres vías posibles, ¿no? La primera, pues, o sea, no vemos nada, no escuchamos nada, no entendemos nada. Pero en estos tiempos de cuarta T, pues, estaba muy difícil, yo creo que muy complejo, muy complicado para ellos, o sea, ignorar, ¿no? Entonces, pues quedaban dos opciones, ¿no? La primera, pues esperar que había una materialización de los rieles que estamos observando ahorita, pues estos últimos meses, ¿no? Y aferrarse a los rieles y ya decir, no, pues, o sea, nos oponemos nosotros también al tren. Siendo un proyecto de corte o que tiene al mínimo, pues, un corte turístico, eso es lo que está, justamente pareciendo, ¿no? Hasta Latinus lo dice, pues, el día de hoy, ¿no? Y entonces, pues los compañeros escogimos la vía, pues yo creo que la vía más complicada, ¿no? O sea, montarse sobre la espalda de este tren, de este caballo de hierro e intentar, pues, encontrar, pues, no solamente beneficios, pero espacios justamente de diálogo. Yo lo que llamaría estos espacios de esperanza, ¿no? Entonces, pues hubo diferentes como tal vez temporadas, ¿no? O diferentes etapas en esta relación con la alianza, entre la Alianza Peninsular y el Fonatur SADCD y Tren Maya, ¿no? Una primera que estaba tal vez pues un round de observación, ¿no? O sea, desde 2018, ¿no? Cuando, bueno, este proyecto estaba ya en gestación desde finales de 2017, ¿no? Este round de observación, pues casi duró un año, ¿no? Para entender el proyecto, ¿no? Para hacer, pues, diferentes tipos de cartografía social, o sea, cómo iba a afectar el tren y ver también que en estas como audiencias y en esta consulta, más de 200 nuevos proyectos iban a poder, pues, o sea, o más 200 actores levantaron la mano
¿de acuerdo? Y pues pidieron de alguna forma al Estado, nosotros queremos un proyecto turístico en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, pues estas cooperativas que a veces pues son de las cooperativas exitosas de su región, o sea, exitosa como lo queremos entender, ¿no? No solamente bajo la forma económica, ¿no? Entonces, pues frente a esto, pues la importancia de visibilizar lo que algunas cooperativas hacían desde hace pues un cuarto de siglo, ¿no? El caso, por ejemplo, de la cooperativa familiar, y son muchas cooperativas familiares al final que están trabajando en esta alianza, pues ellos lo que planteaban justamente pues es la necesidad de tener una interlocución con el gobierno, ¿no? Entonces, a partir de 2019 se empezó pues justamente a dialogar, a compaginar ideas, en el sentido de que, por ejemplo, algunos puntos, o sea, había algunas líneas rojas en la negociación, ¿no? O sea, como este tema de disneyización de la cultura, como un tema que no ha sido pues tomado en cuenta, pero que sí fue dialogado, que estaba una eventual moratoria alrededor de las estaciones para que justamente pues no se puedan vender a actores privados para que puedan pues construir alrededor, ¿no? Desgraciadamente pues eso no ha ocurrido. Entonces pues realmente tal vez una negociación de lo que podríamos llamar pues migajas, pero unas negociaciones de lo que se podía negociar, ¿no? Y entre otros, pues espacios en estaciones, ¿no? Esto llevó pues a la firma de un convenio en junio de 2021, pero con el cambio de administración en Fonatur, es decir, a partir de enero, de la mitad de enero de 2022, pues a partir del momento donde entra justamente el nuevo director general y pues asociado de alguna forma pues a la Sedena y otras fuerzas militares, pues se rompió el diálogo, se interrumpió más bien el diálogo entre la alianza y justamente pues el gobierno, ¿no? Termino sobre eso, ¿no? O sea, compartiendo pues este trabajo que hemos hecho justamente con los actores para visibilizar estas formas de turismo, ¿no? O sea, cuando uno somos varios, son las palabras justamente de un socio, y en la imagen pues ven la portada doña Guadalupe Conche, que pues desde los años 80 acoge justamente arqueólogos en su casa desde los primeros trabajos en Ikbalam, ¿no? Entonces, pues un trabajo hecho justamente y escrito pues a diferentes manos, que sean manos académicas o manos pues justamente locales, para pues ilustrar lo que son los rostros y las voces del turismo comunitario en la península de Yucatán, ¿no? Algunas referencias bibliográficas y pues termino sobre eso y les agradezco mucho por la atención y estoy seguro que esta presentación va a despertar pues algunas preguntas e interrogaciones. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Sam. Se nota que el trabajo que haces es de profundidad, se nota que el trabajo que haces es de base. La verdad que qué gusto que contemos contigo en este seminario y que al final nos estamos beneficiando de una visión no solamente de calidad, sino de profundidad, que es lo difícil muchas veces hoy día en estos tiempos del fast science, en el que todo el mundo tiene que opinar sobre algo, todo el mundo tiene que escribir sobre algo, pero desde nuestros sillones, ¿no? Y sin darnos cuenta de que hay una realidad muy empírica y muy material de la que hay que partir, ¿no? Mientras mientras vayan levantando la mano, hay algunos comentarios que ahora leeré en el chat. A mí me gustaría también abrir precisamente un espacio, primero de orden teórico-metodológico, y poner sobre la mesa el gran marco que nos ha dado Sam para comprender estos conflictos y para comprender estos procesos de despojo y estos megaproyectos. Y también precisamente lo que siempre hemos dicho, los actores sociales de los territorios no son homogéneos, tienen sus propios intereses y tienen una construcción, y a veces, como muy bien comentan, están encerrados en un proceso, ¿no? Y es un proceso de sí o sí, ¿y qué haces, no? Entonces, yo creo que hay una lección también de humildad hacia gran parte de la comunidad académica,
que hay veces que somos meros opinadores o son meros opinadores y no tienen en cuenta de que hablamos precisamente de, como muy bien citó Bartra, ¿no? De esa reproducción ampliada de la vida, que por un lado puede ser conflictual, pero por otro lado tienes que lidiar con el elefante. O sea, no puedes decir, ah, pues yo no veo ningún elefante en esta habitación, ¿no? Y dices, no, pues el elefante está y de hecho te está pisando, ¿no? Y si no encuentras, si no te posicionas en el diálogo, de hecho, le estás dando el elefante a los adversarios, ¿no? O sea, sí, que es una parte muy interesante de este tipo de cuestiones. La naturaleza específica de la península de Yucatán y de la zona de Quintana Roo ha estado muy bien presentada. Tenemos que darnos cuenta del proceso de construcción de ese espacio y desde ese tiempo, ¿no? Y de cómo al final actores del territorio responden a unas dinámicas concretas y a un proceso de construcción concreto. No vienen solamente de la nada, ¿no? Sino que muchos de ellos, de hecho, se van incorporando, ¿no? Y bueno, la verdad que me gustaría abrir un poco el espacio de reflexión. Voy leyendo lo que escribió Raquel Aparicio. El turismo siempre me ha parecido una de las actividades humanas más predatorias y desagradables de la época moderna, sobre todo el turismo masivo y el de mayor escala económica. Ambos son invasivos e irrespetuosos. Me da mucho gusto que Samuel le otorgue elementos de prueba a mis intuiciones. Hay una cosa que siempre, de hecho, discutimos también en la Asociación Mexicana de Turismo Rural, ¿no? O sea, el turismo tiene muchas formas de praxis, no es siempre de una misma forma y responde a una serie de dinámicas que, si bien es una dinámica de generación de renta, hay una cosa que es muy curiosa, que muchas veces el turismo se percibe como negativo cuando es de masa. Y entonces vamos al punto de que las personas con poca capacidad adquisitiva no pueden ejercer ese tipo de actividades porque entonces estorban, ¿no? Porque son muchos y es turismo de los pobres, ¿no? Que es un poco el que ha habido una reificación del turismo como un elemento casi de clase, en el sentido del turismo experiencial como algo concreto para un perfil muy concreto, y el turismo de masa, que es aquí, por ejemplo, en La Marquesa lo vivimos todos los fines de semana, en el Estado de México, muchas veces te das cuenta que son las clases populares quienes están ejerciendo un acto de derecho al espacio lúdico, ¿no? Pero obviamente son debates muy amplios en los que podemos entrar, para eso está. Noelia pregunta cómo se relaciona la economía del turismo con la economía criminal, me refiero que será con las actividades ilícitas, narcotráfico y demás, en la península, es decir, cuál es el papel del narcotráfico en la financiarización del mercado inmobiliario, el lavado de dinero, la compra de tierras, etcétera, y en general en el impulso del turismo en la región. ¿De qué forma el Tren Maya potenciará no solo las rutas turísticas, sino también las rutas del narcotráfico, degradando la región y agravando los escenarios de violencia? Muchas gracias por la presentación al ponente, felicidades por su investigación. Aquí también es una parte que cualquier persona que esté trabajando en México y que trabaje procesos que tengan que ver con el territorio, siempre tenemos que preguntarnos cómo está funcionando el narco. El narco es un elemento catalizador económico, es un elemento que construye la realidad del México rural, del México urbano, del México profundo y del no tan profundo, pero también es una cuestión, lo que plantea Noelia, le daremos ahora tiempo a Samuel, es una cuestión muy compleja y no es tan sencillo de investigar, ¿no? Y por último le damos la mano a Armando y ya te damos chance, Sam, de ir contestando. Adelante, Armando, por favor. Sí, quiero felicitar a Samuel Joulac por esta aportación tan interesante de cómo se interrelacionan estas diferentes escalas, nacional, estatal, local, y sobre todo me interesa comentar que la península de Yucatán, Quintana Roo, pues bueno, ha tenido diferentes momentos, diferentes espacios. Yo diría de 1500 a 1910, un espacio de rebeldía donde los españoles nunca pudieron tener el control, ¿no? Hasta la época de Porfirio Díaz. Luego viene una escala de, yo le llamo de vacío o espacio vacío, cuando se hablaba del territorio de Quintana Roo, ¿no? No siquiera era un estado, era un territorio.
muy poco poblado, pocas actividades económicas. Luego viene una etapa de, bueno, desde luego, pues tiene que ver con el modelo de extracción del Enequén, ¿no? Y no eran minas, pero era la cuestión del Enequén, las antiguas haciendas. Luego vienen los 70s, la escala que yo le llamo de escala de polo de desarrollo, ¿no? Que muy bien lo analizaste, que tiene que ver con esto de Cancún. Luego viene la etapa de los 80s, ya propiamente el proceso de los megaproyectos, ¿no? Este financiamiento. Pero me parece importante que en el neoliberalismo los gobiernos crearon condiciones jurídicas para permitir esta acumulación por desposesión, ¿no? Las concesiones a las empresas mineras, petroleras, los contratos, la modificación del artículo 27, ¿no? Como tú dices, ahora ya se pueden vender los terrenos ejidales, la privatización, esta transformación del territorio en suelo. Y pues bueno, creo que hay la población tiene una situación de vulnerabilidad ante la propiedad social y los procesos de organización comunitaria. Pero por otro lado está el no respeto al convenio 169 de la OIT, el derecho a la consulta, el no respeto a la Ley General de Desarrollo Sustentable que toma en cuenta a la población local, la Ley de Áreas Naturales Protegidas, el no respeto a los derechos humanos. Me parece que es una parte importante. Y nada más dos preguntas. ¿Qué sucede con la reproducción de las familias yucatecas, bueno, de la península, ante el embate del megaturismo, ¿no? Sobre todo la herencia y la vivienda, ¿qué sucede al interior de las familias? ¿Qué sucede con la espacialización del crimen organizado, como ya se preguntaba otra persona del foro? Gracias. Felicidades nuevamente. Adelante, Sam. Sí, pues muchas gracias, o sea, por los comentarios, ¿no? Yo creo que voy a empezar sobre el comentario de Raquel porque sí me llama la atención el comentario, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces, pues, el turismo como, hay un dicho, ¿no? No me recuerdo si es un dicho tailandés o de Indonesia, pero que justamente compara el turismo al diablo, ¿no? Pero sobre lo que he podido leer, lo que he podido, pues, trabajar desde hace 15 años en la península, a mí me parece a veces que un turista o 10 turistas pueden hacer más daños tal vez que 50,000, 100,000, ¿no? O sea, en términos de masificación, ¿no? Estoy pensando ahorita a todos los escenarios de exotización de la cultura maya, y bueno, de familias, ¿no? Con programas justamente de Estado, este programa que citaba de Aldea Maya, ¿no? Donde pues justamente pues hasta la pobreza está exotizada, ¿no? Entonces, tal vez, o sea, sí tener una reflexión sobre justamente las manifestaciones y las consecuencias, ¿no? Pero de nuevo, o sea, me refiero a las 2 o 3 estadísticas macro que daba al principio, ¿no? O sea, y que podemos, o sea, justamente hacer dialogar con el contexto de la pandemia, ¿no? O sea, recuérdate, durante la pandemia había toda una corriente que decía, no, pues ya vamos a cambiar, vamos a ser turistas diferentes, o sea, esto va a evolucionar, ¿no? Y al fin y al cabo, lo que nos damos cuenta es que justamente esta reproducción de capital está todavía mucho más importante y pues la manera de hacer turismo es todavía pues más depredadora, ¿no? Entonces, o sea, cómo el contexto nos debe hacer reflexionar justamente sobre la actividad turística que es pues presente en muchos escenarios, ¿no? Y a diferentes escalas, ¿no? Después, sobre el tema del narco, ¿no? Es un tema, o sea, muy delicado, ¿no? Y tal vez, pues, empezaré con una serie de... Bueno, hay una cosa que creo que es importante lo que estás diciendo y que creo que lo hemos visto también en este seminario. En última instancia, esto es un proyecto de estructuración de país.
sea, no podemos concebir, y ahí es súper importante lo que nos hablabas precisamente de las escalas. Hay una escala global en la que México quiere tener una posición geoestratégica, no solamente en la actividad turística. Recordemos que Cancún es uno de los aeropuertos con más tránsito del continente, no solamente del país, sino también en la posición y la conexión entre el Golfo de México y el Pacífico a través del tren transísmico, ¿no? O sea, al final lo que vemos muchas veces en México es que los planes nacionales de desarrollo se hacen, digamos que a base de grandes megaproyectos, grandes obras faraónicas que tienen la idea de que eso va a cambiar el país, va a posicionarlo, va a generarlo. Aquí lo que hemos visto, o lo que se intuye y que se percibe también en tu presentación, es que detrás muchas veces hay una lógica ahora diferente en cuanto al diálogo con la sociedad. De hecho, yo estoy también colaborando con Serena, y bueno, no con Serena, yo no me acuerdo. Los de agricultura, que no es Agarpa. Es que yo ya me pierdo en los organigramas. Por ejemplo, en el caso de la IFA, tienen un problema serio con el aeropuerto porque está comprometido que los ejidos de la zona van a tener prioridad en la generación de la economía para el aeropuerto. Y ahora se encuentran con el problema de que realmente muchas de las personas que viven en el territorio pues ya tienen su propio proyecto de vida, no tienen una vinculación real y además no les resulta a lo mejor tan atractivo y quieren que se cree además un modelo de economía social. Quieren que sean cooperativas, no quieren que sean empresas multinacionales, o sea, hay una diferencia que no hay que descartar. O sea, no estamos hablando de los megaproyectos, como dice el título del seminario, en tiempos de la 4T, son iguales pero diferentes. O sea, realmente, sí, seguimos viviendo en un país de políticas estructurales económicas de alto impacto, en el que desde un despacho se concibe otra vez ese México soñado del que ya hablaba Bonfil Batalla, y sin embargo aquí nos encontramos con la lógica de que lo quiero hacer pero con el pueblo, lo quiero hacer pero que favorezca a todos, no solamente a los de siempre, ¿no? Y es donde se generan unas tensiones muy fuertes porque empezamos por el punto de que la mayoría de las personas, la tendencia a la respuesta es lo que tú hablabas antes, no, yo no voy contigo ni a por café. Y es como decir, bueno, pero esto va a pasar. Si no estás tú, alguien lo va a hacer. Si tú no haces política, te la van a hacer. Y la incidencia que va a tener un megaproyecto no vas a poder evitarla. O sea, la cuestión está en cómo funcionan y cómo se resuelven los conflictos socioambientales o socioterritoriales que surgen a raíz de esto. Y nos encontramos con muchas vivencias, muchas historias. Hay grandes procesos de resistencia ante la ausencia de diálogo. En algunos megaproyectos es brutal. Y sin embargo, nosotros nos encontramos la paradoja de que están buscando gente con la que dialogar debajo de las piedras. Como con quién puedo hablar para que esto salga adelante, porque mi narrativa y la construcción que yo estoy haciendo es que esto lo estamos haciendo entre todas, no es una cosa que yo quiera hacer y lo demás lo estamos haciendo por ustedes, ¿no? Recordemos cómo se hizo el aeropuerto, bueno, el proyecto de Texcoco, ¿no? O cómo, por ejemplo, aquí tenemos el tren interurbano Toluca-México que sigue sin terminarse, después de 120.000 millones de pesos, que se hizo de una manera autoritaria. Más todavía, o de otro tipo de autoritarismo, sí se hizo con los federales, no se hizo con el ejército, lo cual es también un elemento muy importante, cómo la Sedena está tomando un protagonismo en los proyectos de gobierno brutal. De hecho, vamos a tener en el libro de la mano precisamente de Andrea y de su compañera una reflexión precisamente sobre la militarización de los megaproyectos, que no es algo inocente y no es algo que podamos tomar con tanta alegría. No olvidemos que el ejército mexicano ha desaparecido a cientos de miles de personas en el siglo XX y en el XXI, y casi siempre desaparece a los de abajo, nunca desaparece a los de arriba, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que hay una posición interesante, lo que nos estaba comentando Sam, de cómo la alianza, que no es nueva, no estamos hablando de actores que aparecen para ver qué es lo que le toca, que es una cosa que veíamos mucho en los megaproyectos antes, incluso la creación de la simulación de actores, ¿no? Que no existían y de repente aparecen y se les da un acta y son una forma incluso de desviación de fondos, ¿no?
Tenemos todavía 5 minutitos. ¿Algún comentario de cierre por parte de Sam? ¿Alguien que quiera comentar algo de las personas que están asistiendo? Mira, sí, yo me gustaría o sea, complementar justamente, o sea, yendo a una escala un poquito más global, ¿no? Primero, o sea, recordar que al final es un proyecto que cliva, ¿no? Es un proyecto que divide y que divide, o sea, comunidades, ¿no? O sea, yo diría comunidades, iniciativas sociales, hasta familias, ¿no? Forzosamente al hecho que líderes y por consenso se decida a un momento colaborar con el gobierno federal, hubo por parte pues de varios integrantes y hasta salidas de sus propias cooperativas porque no estaban de acuerdo con este enfoque justamente colaborativo, ¿no? Entonces, o sea, eso, o sea, nos hace reflexionar también no solamente las prácticas extractivas de por cual pues hay un rechazo, ¿no? Por parte pues de habitantes pues locales. A mí lo que me ha llamado la atención es también la posición de la academia en el centro del país, ¿de acuerdo? Referente pues justamente a algunos grupos, ¿no? Y yo lo que pude observar, ¿de acuerdo? Porque justamente en dos ocasiones una de las líderes de la alianza pues no ha podido intervenir en foros académicos y de sociedad civil porque gente de su propia comunidad que estaba miembro del Consejo Nacional Indigenista y que también dialogaban con grupos académicos, ¿de acuerdo? O sea, al final estos mismos grupos, estos mismos actores locales dijeron, no queremos dialogar. Entonces, o sea, ¿cómo existe también un esperismo entre pues algunos grupos académicos y algunos grupos sociales? O sea, porque pues, yo creo que hay una necesidad y por parte de los grupos sociales y por parte de los grupos académicos, ¿no? Entonces, eso pensando también a prácticas extractivistas también, ¿no? Pero yo creo, y quiero terminar sobre esto, ¿no? O sea, ya evoqué justamente el papel de los académicos con justamente como investigaciones críticas en el Tren Maya, ¿no? Pero regresar a las relaciones de las izquierdas latinoamericanas con los grandes proyectos, ¿no? Y con los megaproyectos que sean o sea, mineros de infraestructura, etcétera, ¿no? Estamos viendo, o sea, cómo se están movilizando estos proyectos que al final estaban herramientas de los 70s o de los 80s, ¿no? Y cómo, pues, justamente están regresando pues diría yo, pues de moda, ¿no? O sea, claramente, y como último punto, ¿no? O sea, yo creo que hay que concebir también este tren, ¿de acuerdo? Este tren Maya, como pues una continuación del tren transísmico y al final, pues una competencia al canal de Panamá, pero con, o sea, recursos y con capitales mexicanos y forzosamente pues poner en este juego este fracaso que han tenido los chinos en Nicaragua, ¿no? Donde pues hace algunos años había un proyecto donde por consecuencia hubo pues mucho como especulación inmobiliaria, en particular en la isla de Omotepe y en el sur justamente del lago de Omotepe y al final pues como los inversionistas chinos no estaban pues tan fuertes y este proyecto pues se fue de alguna forma, se llegó a ser solamente una ilusión, ¿no? Pero entonces, o sea, cómo estos megaproyectos en el sur-sureste pues son una competencia pues a escala, diría, regional y también global, ¿no? Y termino sobre esto. Bueno, muchísimas gracias. Más allá de la posición que cada persona tenga, o sea, y obviamente hay una crítica muy fuerte a la que yo me uno al tren. No, en lo personal es un proyecto que para mí construye un tipo de país más allá de las necesidades o de los posicionamientos de los actores locales. Es también un debate muy fuerte, ¿no? O sea, hasta qué punto la sensación de sociedad y comunidad, como sociedad podemos opinar sobre algo que no pasa en nuestra casa o que no pasa en nuestro ejido o que no pasa ni siquiera en nuestro municipio, ¿no? Y yo entiendo perfectamente lo que comenta Sam y entiendo perfectamente las personas que desde otro punto del país y desde su posición como académica, académico o como ciudadano o ciudadana, diga yo no quiero un tren transísmico, yo no quiero un tren Maya, no quiero una refinería nueva, no quiero una central de ciclo combinado,
porque no quiero que México vaya hacia ese modelo, no quiero esa forma de construcción de país, ¿no? Y siempre es un debate abierto. Yo creo que las ciencias sociales son políticas y en algunos casos son ideológicas. Personalmente, cuando son ideológicas, a mí me chirría un poquito. Yo creo que hay que tener siempre una capacidad de aproximación política, porque la ciencia lo es, pero en el momento que nos ponemos unas gafas con una lista de cosas en la que tengo que estar a favor o en contra y sin ningún tipo de conocimiento de causa, a mí me cuesta encontrarme cómodo con esas posiciones, ¿no? Pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias, Sam. Creo que es un debate que no se acaba aquí. Creo que esto vamos a tener muchos años por delante porque vamos a tener otro gobierno de la 4T seguramente, ya de manos de otras personas, pero en la misma línea. Y lo que estamos viendo al final es cómo este nuevo régimen, que hablábamos también en la sesión anterior, se está acomodando y se está configurando en última instancia. Cómo se configura en la sociedad, en la economía, en lo cultural, incluso en, por supuesto, lo social y lo político, ¿no? Si quieren, pueden abrir la cámara para simplemente que Sam le vea y que sepa que no son nombres vacíos y darle un agradecimiento. Y esperamos que pues en el libro contemos con una especie digamos, de contribución que nos dé todavía un poquito más no sé, como de información, porque ha sido algo muy grande lo que nos está contando. Se nota que llevas muchos años en el territorio y que esto es un capítulo más del proceso de construcción del espacio que ha habido en la península de Yucatán, como muy bien dijiste al principio, desde un proceso de la conquista hasta el día de hoy. Llueve sobre mojado, que decíamos en el libro anterior, y obviamente son procesos que ni empiezan ni acaban hoy, ¿no? Muchísimas gracias por tu presentación. No, pues gracias, gracias Nacho. Yo termino, o sea, a mí me parece muy interesante lo que está sucediendo en Brasil ahorita. Creo que necesita, o sea, nuestra mirada también, ¿no? Porque pues a veces la extrema derecha pues llega justamente después de gobiernos como el que conocemos en este día, ¿no? Y pues estamos viendo que tal vez, o sea, el bolsonarismo pues no se va a acabar en un mes, ¿no? Entonces yo creo que eso pues nos da también, o sea, elementos que debemos reflexionar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que normalmente las elecciones no las gana la derecha, las pierde la izquierda. Y sobre todo la pierde la izquierda cuando se convierte en un bloque autoritario que no escucha a nadie, la sociedad se cansa y vota lo contrario. Y es lo que pasó en Brasil. Todos recordamos lo que fue el último PT, donde había una ausencia total de comunicación con los otros partidos, y el golpe contra Dilma nunca hubiera sido posible si los partidos que formaban incluso parte del gobierno no lo hubieran apoyado. Entonces esperamos que la 4T se dé cuenta de que la pluralidad es necesaria en la democracia, y yo vuelvo a también a decir, esto no quita que también se están haciendo cosas muy positivas. Lo que pasa es que digamos que este es un seminario sobre un tema que de positivo es muy difícil que tenga algo, porque despojos y megaproyectos son parte, y volvemos a decir, no es algo que haya inventado la 4T, es algo que forma parte de la dinámica del capitalismo y que lleva siglos funcionando, y hoy simplemente vemos esta configuración nueva. Muchas gracias y que tengan excelente tarde y buena noche también.